con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad. Vivamos en copropiedad. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Queremos conversar hoy sobre las causas, cuáles son los reclamos más frecuentes que tienen los administradores, y ya les vamos a explicar de dónde sacamos todos estos reclamos y cómo los conseguimos. Antes de saludar a nuestros invitados, que son dos connotados y experimentados administradores, quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, que es una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a gastocomunchile.com, que es la solución para todo el proceso de gastos comunes, Copropiedad Legal, abogados expertos en la ley 21442 y en actualización de reglamentos de copropiedad. Ahora sí, quiero saludar y agradecer a Carolina Arias, como le dije, administradora, que ha estado varias veces en el programa, por haber destinado el tiempo para conversar con nosotros sobre este tema. Carolina, como siempre, un tremendo agrado tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Hola Aníbal, muchas gracias por la invitación. Como siempre, yo feliz de participar y contenta de estar en este programa. A ver en qué puedo aportar. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también a un viejo amigo. No, cuando digo viejo amigo no estoy diciendo que él sea viejo, sino que estoy diciendo de que ya hace muchos años que nos conocemos. También administrador, él es Jorge Durán. Jorge, como siempre, un gustazo. Aníbal, un abrazo fraterno, un abrazo a todos los colegas que nos estén escuchando. Y nada, como siempre, solamente indicarte lo siguiente, un gran saludo y un gran abrazo fraterno a nuestra querida colega que fue afectada en un condominio por un ataque. Ese gran saludo para ella de parte de todos los administradores. Muy de acuerdo con ello. Estuvimos hace 2 programas atrás conversando con ella. No sé si todos los auditores vieron el programa, pero la verdad es que es muy interesante. Especialmente los administradores les recomendamos que vean ese programa, porque considero de que muchas de las cosas que habló la colega y también los representantes de los gremios son fundamentales. De hecho, ya hay algunos resultados sobre la reunión que tuvieron los gremios referente a esta situación y que se planteó ante la Secretaría Ejecutiva de Condominio. No me corresponde anunciarlo a mí, seguramente los gremios pronto, en el momento que lo consideren adecuado, lo van a informar. Así que, pero quiero comentar eso para que tengan un avance. Tenemos que conversar hoy, estimados colegas, sobre los reclamos más frecuentes en contra de las administraciones. Yo hice esta consulta en un grupo de WhatsApp exclusivo para administradores, somos más de 1.500, casi 1.500, y la verdad es que se repetían muchos la respuesta, y coincide con lo que consulté también en LinkedIn, y ahí no eran solamente administradores, sino que también copropietarios en general, sobre lo que sienten los copropietarios en general en cuanto a la falta o a la falla que tienen los administradores. Y una de ellas es la falta de transparencia en la gestión. ¿Qué se entiende? ¿Qué entienden ustedes, Carolina? Porque alguien te diga que te falta transparencia en todo lo que tú haces. Carolina. Por mi parte, sí, efectivamente al principio de la gestión tuve algunos temas de indicación de falta de transparencia. El reclamo radica básicamente cuando tú no entregas el informe completo de la reducción de tanto de los gastos como de las gestiones del mes. La mayoría de la gente reclama sin conocimiento o con conocimiento, porque hay mucha gente que también tiene conocimientos contables, de por qué las alzas en las remuneraciones, reclama de por qué los costos de mantención, las alzas en los costos de mantenciones, pero si tú entregas un informe mensual en donde detallas, adjuntas y haces el balance mensualmente, ese nivel de reclamos va disminuyendo.
porque le estás aportando todos los antecedentes. Ok. En tu caso, Jorge, ¿cómo lo interpretas? Mira, quiero solamente agregar lo que dice la colega, que es todo lo anterior más las decisiones que se toman. Lo que pasa es que en las administraciones, los residentes, los copropietarios, no se informan muy bien de lo que está sucediendo en una comunidad. Entonces la falta de transparencia de repente es un tema que de repente está en su cabeza, porque no se informan bien, porque hay una desconfianza y la dificultad involucra a toda la gestión del condominio, no solamente a algunas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos que los residentes y los comuneros, se podría decir entero, exigen transparencia a la gestión. Y entonces, ese es el logro que tenemos que tener como administradores, la transparencia. Y ahí creo que viene una explicación del tema a tu pregunta. Ok, ahora, en general se quejan por como ustedes lo acaban de decir, por la falta de claridad en los gastos, en las asignaciones de recursos y también en las decisiones administrativas. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no hay claridad en general? Muchas veces, como ustedes lo dijeron, es porque, espera un poquito, es porque las mismas personas no entienden, no interpretan o no entienden correctamente el desglose del gasto común. Generalmente todos los gastos están reflejados en los gastos comunes que se mandan mes a mes y los respaldos que seguramente en la plataforma. Y es cosa que las personas que seguramente tienen clave pueden ingresar a la plataforma y revisar si se pagó una factura número XXX. Bueno, puede buscarla y chequear que efectivamente hubo un gasto, una reparación, lo que sea, y ahí está, digamos, el respaldo. Pero también se habla sobre las asignaciones de recursos. Es decir, como que ellos quieren la explicación del por qué se destinó ese recurso a este gasto o a esta reparación y no a otra que tal vez a ellos les interese. ¿Cómo se puede manejar esta situación? Mira, yo creo que va muy de la mano con la falta de difusión de la gestión que se realiza. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tienes un proyecto de citofonía, ese proyecto tú lo tienes que presentar a la comunidad, darle las condiciones, informarle de por qué se va a realizar, desde dónde se van a sacar los recursos y si esos recursos se recuperan o no. Cuando tú te saltas la difusión y generas todas las reparaciones, todas las mantenciones que corresponden, pero el vecino no está informado, se genera el cuestionamiento. Ahora sí, efectivamente la gente tiene a disposición en sus plataformas de gastos comunes las facturas, las boletas, los cobros, pero el orden de la prioridad se establece en asamblea. Entonces, si tampoco van a las asambleas o si en la asamblea se vota un proyecto que no es de acuerdo a lo que estiman conveniente, se cuestionan los cobros. Yo creo que eso se mejora con la difusión de en qué se está trabajando y por qué se le da prioridad a uno por sobre otro. Ok. ¿No crees tú, Jorge, que el hecho de que se suba a la plataforma o se envíe incluso circulares a través de las plataformas y eso le llega a todos los residentes que se han inscrito o que han entregado su correo electrónico, a veces también no es una falta o un desinterés de leer las circulares, de leer lo informativo y sale más fácil reclamar? ¿Te has encontrado con esa situación? Sí, claramente. Yo creo que objetivamente las plataformas nos han ayudado en simplificar muchas cosas, pero el diálogo que nosotros deberíamos tener con los copropietarios, los residentes, es otro. Y yo creo que los tiempos que van cambiando, y yo creo que ustedes dos que son colegas, van a entender este tema. Tenemos el WhatsApp, tenemos muchos medios que son rápidos e instantáneos, que no solucionan los problemas, todo lo contrario, aumentan los problemas, es lo que digo yo. Entonces, mi visión es que los administradores tenemos que trabajar en un diálogo, de perspectiva diferente. Si bien las plataformas nos ayudan, también tenemos los comités de administración que lo hemos dejado muy de atrás. Entonces, ellos hacen como una pega administrativa, pero muy atrás de nosotros. Yo diría
en cambio, hacia el futuro, que debemos trabajar mucho más con los comités de administración y ellos confronten a sus pares. ¿Por qué a sus pares? Porque la dinámica está ahí, la decisión está ahí de una asamblea, la decisión ahí está de unos copropietarios. Entonces yo abro a la apertura de mis colegas que esto lo instituyan, disculpen la expresión, o el mal hablar mejor dicho, que sea parte de su administración, que ahora los comités cuando se reúnan, por favor, inviten a residentes copropietarios. ¿Para qué? Para que ellos promuevan el diálogo. Tenemos que tener un diálogo. Y ese diálogo no es solamente del administrador, porque yo me tengo que responsabilizar de todo de la comunidad, siendo que esos resultados son objetivos para la comunidad. Yo soy un agente, yo soy un asesor, yo soy el que puedo dirigir esto, pero con un comité de administración y con los residentes. Y este punto es súper difícil abordarlo. Entonces abordémoslo de la mejor forma, con una gestión, ¿cierto?, de reuniones de diálogo con el comité, que no solamente se reúne el comité como cabeza a hacer enunciado, sino invite a más gente, invite a residentes que quieran a su comunidad y pueden invertir también el tiempo como así también lo invierten la gente del comité. Eso es lo que yo pondría un punto más en énfasis a este tema. Fíjate que coincide mucho lo que ustedes están diciendo con la segunda, digamos, la segunda votación o el segundo lugar en cuanto a estos reclamos, a estas fallas, a estas situaciones que consideran los residentes. Y ellos hablan de la mala comunicación, que precisamente es lo que ustedes acaban de decir, que es parte de lo que hay que hacer para que haya transparencia, digamos, para que la gente entienda que haya transparencia. Y dice que hay problemas para recibir información oportuna sobre temas importantes como las reparaciones, asuntos financieros, cambio de trabajos, normativas incluso del edificio, que no se difunden adecuadamente. Y esto, de verdad, yo creo que es fundamental porque radican en estos dos puntos cuando más se cambian administradores, es justamente por estos dos. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para entregar una buena comunicación a los residentes? Ya decíamos que era la plataforma y todo eso, pero ¿cómo logro que la persona se entusiasme? ¿Cómo logro que la persona quiera leer ese comunicado, esa información que nosotros mandamos y que le entienda lo que estamos diciendo? ¿Carolina? Mira, en mi caso, yo en el informe de gasto mensual, aparte de la minuta y el detalle de gasto, envío un comunicado con 5 o 6 puntos claves del progreso del mes. Y adicionalmente ocupo mucho WhatsApp y también el mailing de las plataformas para enviar comunicados de las cosas que se están haciendo, los cortes de agua y todo. En ese sentido he aprendido que la información tiene que ser clara, corta y concisa, porque mucha explicación también tiende a confundir a la gente. Entonces, por ejemplo, el mensaje que yo envío por WhatsApp o por la plataforma es un aviso importante, el contexto de lo que se va a hacer, por qué se va a hacer y cuándo se resuelve. Y en el informe mensual entrego ya los avances de todo lo que se hizo durante el mes. Ahora, pasa con algunos residentes que aunque tú les dispongas todo para que lo puedan leer y les entregues toda la información, aún así no se comprometen, no se vinculan y se basan en los supuestos siempre y nunca. Nunca se hace esto, siempre se hace esto, pero cuando tú les entregas la información que ya la han difundido por todos lados, tienden como a calmar un poco el reclamo. Pero quedó en el aire ya, o sea, ya reclamó, ya habló con 20 personas más, les dijo, digamos, la falta de que no se había informado, y la gente tiende a creerle al residente. La información a veces está en los ascensores. O sea, yo, por ejemplo, cuando hago esta minuta de resumen, la pongo en los ascensores, la envío adjunta en el gasto común impreso, porque todavía imprimen gastos comunes para evitar este tema de que no recibí la colilla, no me llegó la información. Chequeamos que efectivamente les haya llegado los correos
Las plataformas ahora te permiten ver si lo recibió, lo leyó, lo abrió, lo cliqueó. Entonces ahí tú vas como un poco desargumentando a la persona que dice que no tiene la información a mano. Claro, pero el problema es que ya pasó, ya dejó el daño, ya lo causó. Es como en las noticias, ¿verdad? Cuando Así han es. hablado en contra del administrador y después cuando se dan cuenta de que en realidad no fue culpa del administrador, sino que de otras personas, pero ya pasó la noticia, digamos, pero quedó en la mente de la gente, digamos, que el administrador era malo, que no hizo esto o lo otro. En tu caso, Jorge, ¿cómo manejas esta situación de la comunicación? Mira, yo creo que llegaste a un punto que es el 50% del administrador. Esta es la gran tarea del administrador en sus comunidades, el lenguaje, el diálogo. Entonces, nuestra perspectiva fue mirar y observar como residente, también soy residente de una comunidad, cómo lo hacían mis colegas, pues. Y es el fatal error de lo de siempre, creyendo que lo menor es mayor y lo mayor es menor. Me explico. Yo como administrador, a mis colaboradores, que son los conserjes, los aseadores, los mantengo informados de los temas, porque ellos son parte de la comunidad. Y es mi cara visible en la comunidad. Entonces, mi estrategia es que ellos sean parte de la administración, no solamente trabajadores de la comunidad, sino colaboradores de esta administración y también colaboradores de su propia comunidad. Entonces, lo que hago es dejar caer el tema de los cagüines, disculpe la expresión que lo ocupe así, pero hay mucha gente que al no saber crea historias que no lo son. Claro. Y las personas que están en el lugar son nuestros colaboradores. Entonces, yo llamo a mis colegas a darle vuelta a este tema, a entender a sus colaboradores, escucharlos y también que ellos los escuchen a ustedes. Y el tema principal es el trabajo. Y este trabajo es la comunidad. Y parte de la comunidad es todo lo que se está haciendo por la comunidad, hacia ellos, hacia la comunidad y al entorno completo de lo que estamos haciendo. Y esto yo le llamo un ecosistema, que ya que está de moda esta palabra ecosistema, yo hago un ecosistema dentro de la misma comunidad. Así lo abordo, con lo anterior que decían la Carolina, exactamente también lo apoyo con eso. Pero yo le di una vuelta con el grupo que tenemos, con nuestro grupo de trabajo, y apuntamos al colaborador. Esto ha hecho que descienda automáticamente la desidia contra el administrador. Y en cuanto a veces acuerdos que hayan tomado el comité, o a veces cambio de trabajadores, que se despide a uno o se cambia por otro, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Llegan y lo cambian, informan antes, informan después? ¿Cómo funciona ese sistema que a veces, entre comillas, le afecta mucho a los residentes, que le cambien la cara de un conserje o le cambien a un trabajador? Yo quiero retomar, disculpa Aníbal, disculpa ¿Sí? Carolina, que te interrumpa. Yo voy a lo anterior. ¿Ya? Si bien es cierto, te dije que el colaborador o empleado de la comunidad, ya tenemos una simbiosis por este concepto que yo di, y ojalá que se copie, tú vas a saber que el colaborador cuánto está rindiéndote a ti. Entonces, nosotros también hacemos la parte de la parte laboral, pues. Somos los jefes directos de ellos. Claro. Entonces, cuando un residente o una persona del comité me dice, mire, sabe que hay que echar a esta persona por esto, por este otro. Escucho las partes, primero que nada, el por qué. Porque no es llegar y echar, porque tú sabes que el Código del Trabajo lo tenemos encima, así que esto los colegas lo saben. Entonces, entre dar explicación o no, se llama evaluar. Evaluemos a la persona. Si tiene un problema ahora, podemos cambiar ese concepto de que cayó en default ese trabajador por ABC motivo, y si lo mejoramos, todavía sigue en nuestro know-how, ¿cierto?, de colaborador y dentro de la comunidad, porque debemos recordar que nuestros colaboradores también son personas, y también se enojan, pues, si son personas igual que nosotros. Entonces, ¿por qué no? ¿Pudieron tener un mal día? Sí, pudieron tener un mal día. Entonces, debemos asumir nosotros los administradores,
en el manejo emocional de nuestros colaboradores. Y aquí viene una palabra que me encanta, atención al cliente. Enseñemos lo que es atención al cliente a nuestros colaboradores, pues. Si no es solamente para que estén barriendo, atendiendo el llamado telefónico, abriendo la puerta. No quiero ser peyorativo, educar. Nosotros también tenemos que educarnos, pues. Si esto es ambas partes, por eso yo digo que para mí este tema de los trabajadores es algo mío personal muy importante, porque yo digo que la administración de una empresa administradora, el 50% son sus colaboradores, y el otro 50% es tu empresa con tus colaboradores. Si no funciona en el 100%, no va a funcionar nunca. Ahora, sobre esto mismo, la atención al cliente, y en este caso el cliente es el copropietario, pero desde el punto de vista del administrador o de la actividad del administrador, ¿qué tipo de atención al cliente o al copropietario es la que debe dar el administrador? ¿Solamente a través de comunicados? ¿También debiera ser en algún momento de manera presencial, en alguna reunión privada con algún copropietario o solamente en asamblea? ¿Cómo lo ven ustedes, Carolina? Mira, yo quería cerrar el punto de Jorge en relación al tema de los trabajadores, colaboradores, equipos de trabajo. Siempre, y lo he aprendido con el tiempo, es importante que el conserje maneje la información al instante que tú la tienes, entregársela. Porque el conserje puede ser tu mejor aliado o el que te haga caer la administración, por distintas razones. Entonces es importante compartir la información de manera concreta, sin dejar interpretación a nada y que puedan traspasar la información. Eso en el punto de los equipos de trabajo. Ahora, respecto de la atención al cliente, nosotros tenemos el cliente primero, que es el residente, representado por el comité de administración, elegido por la asamblea. Pero aún así, nosotros funcionamos tipo call center, contestamos, por lo menos yo contesto todas las preguntas que me hagan a través de WhatsApp, correo. Si hay alguien que requiere, que no todo el mundo lo necesita, una reunión presencial también se realiza, y lo importante es poder conocer a la persona, porque como dice Jorge, somos todas personas y tenemos distintas formas de ver las situaciones. Entonces hay gente que está muy sesgada en que la administración anterior era mala, en que todos los administradores son malos por las informaciones que aparecen en la prensa, y cuando te conocen y conocen tu gestión y tú vas explicando cuáles son tus procesos, ellos cambian la visión de la administración. Entonces yo creo que lo importante siempre es cómo le acomode a la persona. Sé que hay administradores que no van a estar de acuerdo, pero cómo le acomode a la persona con la que tú estás trabajando. Siempre en el marco del respeto y en el límite de horario prudente. Y así tú puedes aclarar todas las dudas. Perfecto, muchas gracias. ¿En tu caso, Jorge? Mira, nuestra empresa, yo al principio partí solito, después ya como empresa. Después, en lo personal, lo que dice mi colega Carolina, que sí, yo recojo el guante, que es lo mismo. Pero ya después andamos a un plan. Hicimos un plan de acción con nuestra gente. Y son por etapas, po. Y esas etapas van filtrando el tipo de comunicación con el cliente. Porque tenemos A, B, C, D de clientes, los clasificamos. Lamentablemente, disculpen la expresión, pero se tienen que ser clasificados los clientes. Entonces, y al principio no, porque era un ámbito hacia todo. Bueno, y esta es la parte que quiero explicar cuando yo empecé. Yo abordaba todo, pues. Y eso no me queda tiempo para mi casa, porque son miles los problemas que hay dentro de una comunidad, miles de problemas, desde lo más chico hasta lo más grande. Situaciones que incomodan, situaciones que no son cómodas para uno, y son incómodas porque lamentablemente los comités, esa es la parte que yo les dije, que el comité es como ejecutivo y no existe para nadie. Usted es el administrador, usted tiene el problema. Entonces, cuando yo empecé a abordar estos temas, era eso, solo explicando la montaña y cómo habían distintos senderos. Pero a los que están empezando en esto, no claudiquen, todo lo contrario, sean sinceros, en verdad. Cuando no tengan la respuesta, mira, preguntaré y te tengo la respuesta mañana. ¿Qué más?
para abordar al cliente, escuchen mucho, porque la sabiduría la tenemos y podemos contestar todo. Yo sé que todos los administradores pueden contestar todo, pero el problema que tienen muchos administradores, y que yo lo tuve al principio, que yo contestaba antes que me dijeran, pues, y ya sabía. Entonces ahora no, yo escucho, veo qué es lo que quiere, si podemos arreglarlo en el instante, que es difícil en el instante, pero resuelvo. Pero siempre amablemente, ¿sabes qué? Es como el elefante. Te miro, te observo, camino lento. Y eso es lo que les pido a mis colegas, porque veo que hoy en día hay mucha agresividad. Y lo veo también en nuestro grupo de chat, que administradores que deben ser lo más pacientes posible, tengan más paciencia, más coherencia. Sabemos mucho, no duden de sus capacidades. Yo creo que de repente veo en el WhatsApp alteraciones de colegas y yo les digo, oye, si pudiera hablarlo de frente, oye, tranquilo, si tenemos la capacidad, y si no la tenemos, estudiémosla, compartámosla como lo estamos haciendo en este minuto. Pero ahí les dejo esa parte, yo como lo hice, pero la atención de cliente lo doy así. ¿Cómo te gustaría a ti? ¿Cómo te trataran? Eso es. Es muy importante, sin irse al extremo, porque a lo mejor yo quiero que me traten, ¿verdad?, como una princesa, ¿verdad? Y resulta que el administrador no está para eso, porque él tiene otras cosas y no puede estar atendiéndote, ¿verdad?, 3 días a la semana escuchando tus problemas. Pero sí es muy importante la comunicación, como se decía ahí, y en algunos casos la manera presencial, la manera personal. Debemos recordar que son estas personas las que al final, en la próxima asamblea, pueden decidir si te quedas o te vas. Entonces, depende mucho de cómo yo los trato para entonces mantener esta situación de una manera equilibrada. Otro de los grandes reclamos es el incumplimiento de obligaciones por parte del administrador. Retraso en la realización de las tareas de mantenimiento, por ejemplo, mala supervisión del mantenimiento o de las reparaciones necesarias que hay que hacer en la comunidad. Y aquí también hay algo para observar, porque no siempre es culpa del administrador, o en la atención a las solicitudes de los residentes. Mira, si tuviéramos que separarla, el retraso de la realización de la tarea de mantenimiento, ¿a quién le corresponde hacer los mantenimientos? ¿Y quién aprueba las mantenciones, en primer lugar? ¿Quién aprueba lo que hay que ejecutar allí o no hacerlo? Carolina. Las mantenciones están establecidas por ley. Por ejemplo, ascensores, es todos los meses, certificado cada 2 años. Se hace un contrato con los mantenedores y ahí está la responsabilidad. Entonces, si me preguntas a mí, ¿en quién recae la responsabilidad de que la mantención se haga en tiempo y forma? Es del administrador. Independiente de que nosotros no tengamos los conocimientos técnicos de cómo funciona un ascensor, después del tiempo uno va como adquiriendo el lenguaje y va conociendo algunas cosas, pero la obligación de tiempo y forma es del administrador. El administrador tiene la obligación de chequear si el mantenedor fue, de que el mantenedor te envíe antes de la guía del servicio una orientación general respecto de lo que se hizo y respaldar con la hoja de servicio y dentro del plan anual que uno tiene de mantenciones, pero también se maneja un plan anual de mantenciones en los edificios. Las mantenciones no se hacen en forma... Hay algunas que sí, quizá que son las de reparación porque falló algo, pero la mayoría de las mantenciones son preventivas. Entonces tú ya tienes un plan de trabajo y lo tienes estandarizado con los contratos con los mantenedores. Es tu obligación velar que eso se cumpla. Correcto. Ahora, específicamente en este caso, Jorge, parte de la responsabilidad del administrador es verificar, sin tener que estar ahí porque no es ingeniero o mecánico, puede que alguno lo sea, pero no todo, verificar que efectivamente se ejecutaron las acciones que el protocolo de mantenimiento dice a través del informe que deja eso. ¿Es necesario leer ese informe, chequearlo? ¿Cómo manejas tú esa parte, Jorge? Aníbal, lo que decía la colega es eso.
principiando con el tema, es que está establecido primero por ley y otras cosas no están establecidas por ley. En el cumplimiento, llámese cumplimiento. El cumplimiento es parte del administrador y también del comité, ojo, ¿eh? A nosotros nos entregan de repente comunidades sin cumplimiento de nada. Empecemos por ahí primero abordando el tema. Entonces nosotros como administradores tenemos que tener un cronograma, que lo tenemos clarísimo. Los buenos administradores hacen un cronograma, saben de este tema y ya está preestablecido. La inducción, aquí hay una inducción. Así como hablamos de los colaboradores, ¿cierto? Ellos también tienen que tener una inducción. Pero en la práctica, y esto es para el que se lo dejo a mis colegas, los mantenedores nos entregan un cronograma y eso tiene un timing de tiempo. Si un ascensorista, un mantenedor de ascensores, viene y está 10 minutos en relación que tiene que estar 2 horas, automáticamente no te hizo la pega. Entonces, ese es el sentido común. Pero ¿sabes qué? La práctica hace lo mejor. Llegar al lugar. Y para eso, confeccionar en tiempo y en forma, pedirle tal día, a tal hora, que lleguen los mantenedores para que tú estés presente. Al estar presente, vas a aprender de tu ascensor, vas a atender del técnico. ¿Quién es el técnico que está operando ahí? Segundo, un recorrido. Vas a tener que hacer el tiempo del recorrido de la instalación de lo que estamos hablando. Porque yo les pregunto a mis colegas, ¿han recorrido las instalaciones de sus copropiedades? ¿De sus administraciones? Qué importante saber eso, porque, ¿sabes qué? Este reclamo, el cumplimiento es porque también nosotros tenemos que mirarnos como empresa. Si somos mandatados a esto, entonces tenemos que tener claro nuestra misión dentro de esto. Entonces yo les pido a mis colegas, principiantes, hagan este ejercicio. Y se van a dar cuenta que en la larga van a tener un buen cumplimiento. Eso es lo que se trata, un buen cumplimiento a lo que tenemos que hacer. Perfecto. Son claves las recomendaciones que nos ha hecho Carolina y también Jorge. Debemos ir a una pausa. No se muevan, por favor, y volvemos. Y ahí entonces dejé con la palabra en la boca a Carolina. Pero a la vuelta le paso la palabra entonces para que selle estas recomendaciones. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta y les recuerdo que Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información puedes ingresar a valleazulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores en tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y la seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al fono 225-010-752. Gastocomunchile.com es el software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informado a los residentes de tus comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Copropiedadlegal.cl cuenta con profesionales expertos en copropiedad con una trayectoria de más de 30 años al servicio de las comunidades. Copropiedad Legal te ayuda en todo proceso para modificar tu reglamento de copropiedad. Contáctalos sin compromiso al correo info@copropiedadlegal.cl y si al contactarlos mencionas nuestro programa obtendrás un importante bono de descuento. Recuerda, info@copropiedadlegal.cl. Y estamos conversando con dos experimentados administradores de edificios y condominios, Carolina Arias y también Jorge Durán. Y justo cuando iba a hablar Carolina, yo tuve la mala educación de interrumpirla porque teníamos que irnos a este descanso. Así que, Carolina, disculpa y tienes la palabra nuevamente. Está muteada. Gracias, Aníbal. No, quería complementar lo que dice Jorge respecto de la hoja de servicio. O sea, la hoja de servicio del mantenedor es nuestra herramienta de trabajo, porque de ahí derivan las observaciones de las revisiones del mes. De ahí se genera un presupuesto. Ese presupuesto tú se lo tienes que presentar al comité de administración en la reunión de cierre del mes para que sea aprobado si no es algo urgente, porque si es, por ejemplo, un variador de frecuencia de un ascensor, tienes que saber aprobarlo sí o sí lo antes posible, si no el ascensor queda detenido. Pero de esa hoja de servicio se
se desglosan las observaciones, de las observaciones el presupuesto lo tiene que aprobar el comité, y de ahí tú tienes que realizar los trabajos y velar porque estos trabajos queden bien hechos. Entonces, en el fondo, la hoja de servicio es nuestra guía de navegación de las mantenciones preventivas. Perfecto. Y aquí yo también quiero aprovechar de meter mi cuchara, porque no siempre el incumplimiento de las obligaciones, los retrasos, como dicen, en la realización de las tareas de mantenimiento y reparaciones necesarias, son culpa de la administración. En la gran mayoría de los casos es porque no se han aprobado los presupuestos para desarrollar esta actividad. Y nosotros podemos mandar las cotizaciones, podemos estar contactándonos con el comité, preguntándole en qué van, pero por alguna razón ellos no quieren gastar ese dinero, no quieren invertir, para que no suban los gastos comunes, para no sacar plata del fondo de reserva. A veces ponen 100 excusas distintas, y entonces al final el que queda o el culpable de todo es el administrador. Pero en muchos casos la falla viene del comité de administración, que no se decide a invertir. Así que esto lo quiero dejar claro, porque se culpa al administrador muchas veces injustamente. Ahora, otra de las quejas es la ineficiencia en la gestión. Mira, porque dicen quejas sobre la forma en que se llevan a cabo las tareas administrativas, falta de organización o lentitud en la resolución de problemas. ¿Cómo puedo mejorar o cómo puedes mejorar en tu caso tu gestión, Carolina? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahí tú diste un detalle de por qué hay demoras muchas veces en la ejecución de los trabajos. Yo creo que informando cuáles son las tareas del administrador, porque muchas veces se entiende que el administrador tiene más responsabilidades de las que realmente le competen por ley. Me pasa eso, o sea, resolución de conflicto entre vecinos, nosotros podemos coordinar, mediar, orientar, pero no podemos más. Entonces, si el vecino sigue metiendo ruido a las 9 de la noche, más de multar, nosotros no podemos resolver. Y respecto de la lentitud, claro, entran esos factores que tú decías, que es el hecho de que hay presupuestos que se tienen que aprobar. Muchas veces hay comunidades que no tienen recursos, por lo tanto tienes que entrar a negociar con el mantenedor o con el proveedor cierta cantidad de cuotas, modalidades de pago. Muchas veces los comités te piden otro presupuesto, y en esa espera del otro y del otro se nos van 2 semanas y ahí se genera el retraso. Yo creo lo que a mí me ha servido es tener este pool de colaboradores, partners estratégicos que te permiten como ir más rápido. Pero hay cosas que también requieren tiempo. O sea, claro que sí. Requieren tiempo en la ejecución. Claro, no sacamos nada después que pasaron, como tú dices, 2 semanas y recién resolvieron, ¿verdad? Y 2 semanas más porque pidieron otro presupuesto, y después vuelven al presupuesto principal, que era el de la empresa de mantenimiento. Claro. Pasaron 4 semanas o 3 semanas y resulta que el trabajo en sí se demora 1 semana y media. Entonces, claro, al final son 45 días, 60 días por algo que lamentablemente es demoroso nomás. En tu caso, Jorge, ¿cómo manejas estas situaciones cuando la gente se puede quejar de lentitud, de falta de organización? Dice, ¿cuándo no te vas a organizar para hacer algo? Es raro. Correcto, pero mira, la palabra es muy grande, sí, es grandísima, porque es la gestión completa. Primero nosotros tenemos que identificar el cuello de botella, y eso lo tenemos claro. Al tener el cuello de botella, apuntar de inmediato al cuello de botella. Evaluación de procesos. Recuerden, los colegas, que nosotros asumimos la responsabilidad de una comunidad y nunca nos pasan toda la información, pues. Si es a la mitad, como digo yo. Entonces somos como el doctor que le dicen, oiga, doctor, tengo dolor de cabeza, pues. Pero tenía mareo, tiene sin número de problemas, pues. Entonces vamos a los exámenes. Y esa es una lentitud. Bueno, un buen ojo clínico, un buen administrador, con el tiempo y la experiencia va a tener un ojo clínico. Y eso yo lo sé porque tengo muchos colegas que tienen ojos clínicos
rapidísimo. Cuellos de botella, rapidísimo. Porque ahí es donde está el problema. La evaluación de los procesos administrativos de nuestras empresas. Tenemos que, estando siempre evaluando en nuestra empresa cómo están los procesos, porque también somos seres humanos y nos equivocamos, pues. La capacitación del personal, qué importante en la gestión. Porque creemos que está todo bien nuestra gestión, pues. Y la gestión de los colaboradores, perdón, ¿en qué está? Entonces tiene que ser parejo. Esto tiene que ir siendo parejo. Entonces la demostración de una buena gestión o la eficiencia de una nueva gestión es que podamos ir al cuello de botella, pues. Vamos al cuello de botella y se lo mostramos a la comunidad. No tengamos miedo de informar de lo que está pasando. Y si el comité está haciendo algo mal, bueno, transparentémelo, pero de buena forma. No son enemigos. Así es. Los comités no son enemigos, todo lo contrario. Lo que pasa es que ellos son decisores. ¿Pero decisores de qué? ¿De la gestión? Estamos equivocados. Claro. ¿Quién es la empresa administradora? ¿Quién es el comité? Entonces, el primer parámetro que tiene que tener un administrador, como lo tenemos acá, el ojo clínico, de donde está el cuello de botella para la eficiencia. Desde que mencionaba recién lo importante que es dejar claro cuáles son las funciones del administrador y hasta dónde llega. Y es porque existe una mala información, una mala percepción o un entendimiento incorrecto de las funciones del administrador. Lo decías también tú, Carolina, referente hasta dónde llega con sus facultades. Y muchos tienen la visión, al igual que el ex senador que ahora es ministro de Vivienda, ¿verdad? Cuando en la ley, ¿verdad? En una conversación que sostuvo y que quedó grabada, dijo que los administradores son los patrones de fondo, ¿verdad? Se creen patrones de fondo. Entonces, pero imposible, porque al final, ¿qué decisión puede tomar el administrador si las decisiones las toman los comités de administración? Entonces, muchas veces el administrador se ve envuelto, ¿verdad? en esta tramitación, y es por eso entonces que no se logra los resultados más rápidamente de lo que quisiera el administrador. ¿Qué interés tendrías tú, Carolina, y tú, Jorge, de prolongar por mucho tiempo el trabajo, o sea, ejecutar un trabajo, si tuvieran las condiciones económicas y también los repuestos y todo? ¿Cuál sería tu interés de postergar eso? Ninguno. No. ¿Qué interés puede tener uno? Al contrario, ¿verdad? Oye, entonces, Aníbal, sí, Jorge. quería agregar algo. Tenemos un candidato presidenciable que estuvo en la comisión, pues, que se van a recordar varios administradores, como dices tú, más antiguos, que estuvo en la comisión. No lo voy a nombrar porque no le voy a dar crédito. Ya. Y porque no le voy a dar crédito es porque, lamentablemente, a ver, este tema de los administradores cruza el alma. Somos el pushing goal. Claro. Y lamentablemente nuestros legisladores no entendieron nada de lo que les dijimos. Pero bueno, nosotros, como siempre dicen algunos, damos la cara. Así es. Y al dar la cara, lo único que puedo responderte a esa gran pregunta, yo esto lo doy por escrito. Todos los administradores buscamos que nuestras comunidades tengan la satisfacción permanente. Nos abocamos con tiempo y esfuerzo y con cariño. Hay veces que debiéramos dejar comunidades, Aníbal, pero son las regalonas, las más cariñosas, y porque ves gente que lo único que quiere es pegar el manotón. Digámoslo de frente, pegar el manotón. Traer a los amigos, que yo tengo un amigo que es de la empresa sensorista, o el otro que pinta, que esto, que era arquitecto. Yo no me juego con eso. Yo hago mi trabajo transparente. Por algo me contratan. Y mi nombre es lo único que tengo. La empresa es la empresa. Pero lo que yo sí tengo, mi nombre y mi apellido. Entonces, este es un círculo o un circuito muy pequeño de administradores y nos conocemos casi todos. Entonces, valga la redundancia para los nuevos administradores. Este no es un botín. Por favor, la ley 21.442
en este minuto es implacable y tenemos otra ley más. Ahora, como dijo el señor ministro, que nos persiguió y nos sigue persiguiendo, que nosotros somos sus aliados, pues señor ministro. Somos los que vamos a llenar las bases de datos, lo que nos va a pedir el ministerio. Somos las personas que damos la cara todos los días. Somos las personas que nos van a perseguir el día de mañana. Por un reglamento, llámese con todo. Pero yo llamo a la unidad de los administradores, al compromiso de estar asociado a un gremio, el fortalecimiento de nuestros derechos. Yo al principio hablé de nuestra colega, indefensión total. Disculpa, Aníbal, que me vaya saliendo un poco del tema, pero que me apasiona. Tienes la palabra, dale nomás. ¿Y por qué me apasiona? Porque sí, tengo mi empresa, es lucrativo, gano, pero ¿saben cuánto el aporte social que yo hago a este Estado? Grandísimo, pues señores. Le doy seguridad a mis comunidades, mantengo a nuestros colaboradores, mantengo en raya el ecosistema. Somos relevantes, señores. Señores políticos, si están escuchando en esta pantalla, tómenos en cuenta, pues. ¿Hasta cuándo? Y si tú, administrador, tienes un amigo que es político, enséñale de copropiedad, pues, porque interesante es. Contra más nos escuchen, más sentido va a tener esta conversación de lo que estamos hablando. Hagamos que este oficio sea algo profesional, así como espera la gente. Perfecto, gracias Jorge. Otra de las, digamos, de los reclamos es el trato inadecuado. Mira, dice, residentes que se sienten mal atendidos o perciben una actitud poco amigable o negligente por parte del administrador o el equipo de administración. En general, yo creo que es al revés. Francamente, aquí yo quiero también entrometerme, porque quien recibe el trato inadecuado es justamente el administrador. Son los trabajadores, no los copropietarios, no los residentes. ¿Cómo lo ves tú, Carolina? Mira, yo creo que sí pueden existir administradores que no traten adecuadamente al residente, pero son los menos, porque los administradores tenemos esta capacidad de ponernos en el lugar del residente y dar una respuesta concreta. Ahora, el administrador no tiene que ser el amigo ni el buena onda. Nosotros no somos amigos de los residentes. Podemos tener relaciones afines con algunos con los que nos vinculamos mayormente, pero no tenemos la obligación de ser simpáticos ni tampoco tenemos la obligación de ser amigos. Por lo tanto, si tú como residente me estás haciendo una pregunta y yo te estoy argumentando técnicamente, hasta ahí llegó la conversación y no tengo que sonreír, no tengo que, va a sonar pesado, pero no tengo que sonreír, no tengo que ser condescendiente, ni tampoco tengo que atender de una manera distinta a que lo haría en cualquier otro lugar a otra persona. Entonces, puede que sí existan administradores que tengan un maltrato, pero también el trato radica en cómo te presentas tú ante la otra persona. Si alguien viene de mala forma a mí, yo no voy a tener la misma disposición con esa persona que una persona que viene de buena forma. Por eso yo siempre te digo, en el marco del criterio y del respeto, no tendría por qué pasar esa situación. Gracias. Jorge, en tu caso, ¿qué opinas? Buena pregunta, pues. Entonces ahí me da la razón que nosotros tenemos un estatus dentro de una administración, pues. ¿Quiénes somos? Si somos después del conserje o entre el comité y la asamblea, pues. Entonces, ¿por qué hago de nuevo esa pregunta? O sea, pero ¿por qué lo esbozo? Porque creo que los administradores tenemos la cualidad, primero, el tiempo que le dedicamos a este oficio, sabemos, y tercero, tenemos el conocimiento. Entonces la atención es una formación de atención que digo yo. Lo dije en algún minuto que en la conversación, saber escuchar, saber dialogar. También tenemos malos días, pues. Si yo también tengo malos días, yo creo Aníbal también y Carolina también, pues. Pero esos malos días no los tenemos que llevar al trabajo. Entonces, técnicas que la he escuchado de mi gran psicóloga, y ya tú sabes quién es Aníbal, ya estaba en el programa, escúchenla, el programa anterior, que nos da tips
porque nosotros vamos de la oficina al lugar, o de la calle al lugar. Entonces tenemos una perspectiva, y las otras personas que están ahí están en el lugar, están con el foco del incendio, qué sé yo. Entonces, yo lo digo, es como los bomberos van al lugar. Perfecto. ¿Cómo están las llamas? Vamos a atenderlas. Entonces, participo en lo que dice Carolina, pero en lo fundamental, escuchen el tema. Nunca vamos a quedar ni bien ni mal, pero ocupemos técnicas, porque hay gente muy mal educada, pero a mala educación no se contesta con mala educación, se contesta con buena educación. Y eso no nos va a quitar, ni nos va a hacer mejor ni peor, si nos va a dejar en una altura muy grande, que es la educación. Oye, a propósito de esto... Si el administrador contesta mal, cámbienlo. Claro. Carolina. Tenés más servicio, cámbialo. Si tu administrador te contesta mal, no sirve, cámbialo. Claro. Sí, Sí. bien. Ahora, ojo, esta gente, mucha de esta gente es súper sensible cuando se le responde de una manera más brusca, pero ellos a veces son muy agresivos y espera que tú le sonrías, ¿verdad? O que tú le sobes el lomo. Yo creo que ahí también hay que tener la dignidad suficiente para responder de la manera adecuada, por supuesto, pero no dejarse atropellar, jamás dejarse atropellar. Pero quiero tomar tus palabras, Jorge, porque tú dijiste recién, los administradores tenemos el conocimiento. ¿Tú puedes dar fe que todos los administradores tienen el conocimiento necesario para administrar? No pongo las manos al fuego a todos, pero los que están asociados veo la preocupación de ir hacia eso, en perfeccionarse. Los veo en webinar, los veo en distintas instancias que ofrece la industria inmobiliaria, y los veo a varios. Entonces eso significa que sí son mayor cantidad. Yo les pido a aquellos que no se capacitan, capacítense pues. Si hay distintas maneras, servicio de impuesto interno, mutuales, DT, una cantidad enorme de capacitación, pero ¿saben? En el fondo lo que les quiero decir, estén en un gremio, porque los gremios hacen bien, y no estás solo, y te das cuenta que esta conversación es más bonita, como lo estamos haciendo acá en Hablemos de Copropiedad. Son distintas realidades, y vamos escuchándonos uno a otro lo que está pasando en la parte inmobiliaria y en la parte de nuestra industria. Entonces, un término del tema. La verdad, los administradores nos ha costado muchísimo hasta ahora en cambiar la percepción de la gente. Tuvimos un Senado, que a ti te consta, Aníbal, y parlamentarios que tenían otra idea de nosotros, lamentablemente. Y si la percepción la tenían ellos, ¿qué me esperan los demás? Crearon una confusión hasta el día de hoy. Entonces, vuelvo a insistir, la ley 21442 protege a ambas partes, pero hagamos valer la 21442, pues colegas. Si eso es lo que espero de ustedes, capacítense, hagan valer la ley. Y como dijo Carolina, que es súper aceptado, si tienen un mal administrador que esté escuchando la radio de comité, cámbienlo. Así de simple. Pero sean objetivos. Por favor, yo le pido que sean objetivos. El despido, no porque no me gustó, porque la persona habla más fuerte o qué sé yo. Evalúen qué es lo que tenían antes y qué es lo que tienen ahora. Sí, eso es un ecosistema. Eso, Aníbal. Gracias. El último punto es la falta de presencia. La gente opinó que el administrador está poco en el condominio. ¿Es necesario, Carolina, que el administrador esté todo el tiempo en el condominio? La pandemia nos dio la razón. Nosotros no tenemos la obligación de estar todo el día en el condominio, salvo que tengamos por contrato o mandato estar cierta cantidad de horas atendiendo al público, principalmente en estos edificios que son masivos, que son 300, 400 unidades, 1.500 unidades. Pero el administrador es quien gerencia al equipo de trabajo. El administrador es el que dirige, programa, organiza, coordina, fiscaliza, supervisa, saca resultados. Y eso nosotros necesitamos la presencia en el edificio, por ejemplo, en mi caso y de todos los 17, casi 18 años que yo administrando,
yo he aprendido a cuando tomo una comunidad, yo hago un levantamiento fotográfico y un registro de un inventario de cómo recibí la comunidad. Una vez al mes hago el barrido de todas las instalaciones del edificio. Entonces, tú vas con tu equipo retroalimentando la información. No se requiere una asistencia permanente. Como te digo, en los edificios que son más grandes, que tienen mayores cantidades de vecinos, quizás sea necesaria una atención a público 3 veces a la semana, pero también he vivido la experiencia de edificios en donde te piden estar 2 o 3 veces a la semana y finalmente no llega nadie. No llega nadie. No llega nadie. Entonces, claro, tú estás cumpliendo el tiempo y estás haciendo en el fondo acto de presencia, pero tu tiempo no es resolutivo. Tu tiempo resolutivo es cuando estás ahí arriba de la máquina trabajando y coordinando con toda la, porque tenemos varias aristas. Entonces estamos coordinando con la dirección del trabajo, estamos con los mantenedores, estamos con los proveedores, con el equipo de trabajo, con los residentes, y eso tú no requieres presencia. Y yo creo que esta cosa se evidenció después de la pandemia, porque ahí nosotros seguimos funcionando y no tuvimos que estar haciendo el acto de presencia. Perfecto, muy bien. En tu caso, Jorge, ¿qué opinas al respecto? Oye, Carolina tiene bagaje, se ve que sabe harto. Te aplaudo, Carolina. Y eso significa que debe hacer un trabajo excelente en tus comunidades. Por cuanto, si la están escuchando, yo le doy un dedo hacia arriba, como colega. Muy Saludos a todos escuchando. Es para darle el cariño a la colega. Oye, nada, un temazo, la presencia. Y lo que dice Carolina abordó claramente el tema, que nos dimos cuenta que la presencia hoy en día en distintos trabajos presencial, a menos que seas doctor, tengas que operar, porque hasta los doctores están atendiendo telemáticamente. Mira, ir puntual al tema, yo lo hago telemático. Lo hago por WhatsApp, de repente, WhatsApp video, de inmediato. Si tengo un gran problema, ok, contáctese conmigo por WhatsApp. Me siento, me relajo en donde estoy, pongo la cámara, empiezo a escuchar y voy anotando en un cuadernito, pongo el nombre de la persona para dirigirme a ella, porque no tengo tanta memoria, tengo mi edad ya, para tampoco pasarla a llevar. Pero ¿sabes qué? Ocupemos la tecnología, pues. Si invito a mis colegas y a todos, ocupen la tecnología. Yo he hablado con personas de 70 años por WhatsApp, chat, videollamada. Y entretenido, claro. Ahí cambian los conceptos de tiempo. Ojo, vuelvo a insistir, cada uno tiene sus tiempos y ahí hay equipos de trabajo, qué sé yo. Pero uno tiene que primero empezar. El administrador principal tiene que abordar todos estos temas para aprender y después a su equipo traspasar el clima de atención de cliente. Esa es una. Dos, las plataformas. Las plataformas nos dan una presencia que, si bien es cierto, bien usada, y llamo también a mis colegas a experimentar todas las plataformas y todo lo que tiene una plataforma. Hay unas mejores y otras peores, no es el tema el de hoy. No. Algún día lo vamos a topar en Hablemos de Copropiedad. Pero ahí están, y tienen gran tema las plataformas, pues, ocupémoslas. Y ahora que viene el plan de acción, pues, ¿se acuerda que se les dije en algún minuto? Ocupemos los comités, cuando hagan sus reuniones telemáticas, que las hagan con nosotros como invitados, y también invitemos a cierta cantidad de gente. Y también un diálogo como lo tenemos ahora. Mira, ¿sabes qué? Te vamos a invitar al comité de administración para que expongas tus puntos, pero te pedimos esto, para tener la solemnidad de lo que estamos hablando. Tampoco nos disparemos a los pies, también explicarles que esto va unido. Entonces, el plan de acción les dejo a mis colegas como algo nuevo, se podría decir. Yo creo que a otros colegas ya lo están haciendo. En algunos minutos yo lo tengo que haber copiado de alguien. Que el comité de administración no solamente quede en el ámbito de ese ámbito, sino pongamos más residentes, copropietarios, invitemos, y eso va a ser una fraternidad y donde la coacción de todos nos va a llevar que la presencia o impresencia, o lo quieran llamar ustedes, nos conozcamos mejor. Porque sí creo que algunas comunidades no conocen a sus administradores y solamente hasta por el nombre. Entonces, ahí me llama mucho la atención, porque esta es una industria, es un negocio, y nos debemos a nuestras comunidades. Entonces,
no solamente nos tienen que conocer nuestros colaboradores cuando uno va creciendo, sino también mantener esta educación, porque después ya pasamos a ser como parte robótica de una empresa de servicios. Y eso es lo que quiero establecer, que no perdamos esa humanidad, no perdamos esa interacción con nuestros colegas principalmente, para que sepamos cómo está el ambiente, con nuestros colaboradores, para que sepamos cómo están nuestras comunidades, con los comités y los residentes, y hacer el ecosistema. Recuerden que ustedes son los ejes. Nosotros somos llamados a ser el eje de esto, y disculpa, Aníbal. No, está muy bien, sí, está ahí, hay pasión, eso me encanta, así que súper bien. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos pasamos del tiempo. Quiero darle las gracias a Jorge y también a Carolina por habernos acompañado y haber dado su opinión. A Valle Azul, que son líderes de limpieza, mantención y reparación de piscina, a Ingelif, mantenimiento de ascensores, podemos confiar plenamente en ello, gastocomunchile.com, que es la mejor opción para el proceso de gastos comunes, y Copropiedad Legal, que son abogados expertos en copropiedad y actualización de reglamentos de copropiedad. Contáctalos en info@copropiedadlegal.cl. Muchas gracias a ustedes también, estimados amigos, auditores, colegas, que nos prefieren todos los jueves, por acompañarnos el día de hoy, y nos vemos entonces la próxima semana, el próximo jueves, como siempre a las 11 en punto. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Chao.